¿De verdad creíste que con la muerte de Gaddafi terminó su sueño? Fue solo una ilusión. El legado del líder libio nunca desapareció. Se ocultó, esperando el momento de renacer bajo nuevas sombras, como la semilla enterrada bajo el desierto, invisible pero viva, aguardando las primeras lluvias para germinar. Cuando Occidente celebró en el año 2011 el final del proyecto de Gaddafi, pensaron que África caería en el olvido. Pero la realidad es mucho más inquietante. La visión panafricana mutó, se volvió clandestina, y protegida por el desierto, empezó a tramar su regreso. Como el ave fénix que resurge de sus cenizas, la idea de una África unida simplemente se replegó, buscando nuevas formas y aliados en los rincones menos esperados del continente. Hoy, Hannibal Gaddafi, el hijo del caído líder, emerge del exilio, y no lo hace solo. En el corazón del Sahel, ha forjado una alianza que su padre nunca alcanzó. Juntos, han sellado un pacto capaz de desafiar a Washington, París y a todo el sistema que durante siglos ha dominado el continente. ¿Sabes lo que implica unir el oro del Sahel con el petróleo de Libia? No es simplemente sumar riquezas. Es una amenaza directa al dólar estadounidense y al dominio occidental sobre los recursos africanos. Por primera vez en siglos, los precios del oro y del crudo podrían dejar de obedecer a Wall Street y empezar a responder a intereses africanos. Para entender la magnitud de esta amenaza, imaginemos un escenario. Imagina que, de la noche a la mañana, los exportadores de oro y petróleo de África declaran que solo aceptarán una nueva moneda respaldada por oro africano. Empresas y bancos de Europa y Estados Unidos, acostumbrados a pagar con dólares impresos sin respaldo real, tendrían que apresurarse a buscar oro físico, desatando una competencia feroz por un recurso ahora controlado por africanos. El mundo financiero, acostumbrado a reglas dictadas en Nueva York y Londres, se vería obligado a negociar bajo nuevas condiciones, perdiendo el privilegio de definir precios y condiciones. La conexión entre el norte y el sur de África no es solo un problema económico para Occidente, es una grieta en los cimientos del orden mundial. Si logran entrelazar sus economías, el flujo de oro y petróleo dejará de enriquecer a Europa y a Estados Unidos. El dólar, junto con los ahorros y el poder adquisitivo de millones de personas, podría tambalearse como nunca antes. Como ocurrió en los años 70, cuando el embargo petrolero de la OPEP sacudió las economías occidentales, un cambio africano podría provocar una crisis global aún más profunda. Ignorar esta alianza es taparse los ojos ante un terremoto financiero que puede sacudir la economía global y transformar tu día a día, tu bolsillo y hasta la forma en que el mundo cuenta su historia. Piensa en el impacto. Precios de energía disparados, inflación descontrolada, bancos en apuros y gobiernos luchando por mantener la estabilidad ante un cambio de paradigma que pone fin a siglos de saqueo impune. Pero, ¿cómo comenzó esta revolución silenciosa? ¿Por qué una simple alianza entre el Sahel y Libia desata el pánico en los pasillos del poder occidental? Para entender el verdadero alcance de este movimiento, debemos desenterrar la historia oculta de los últimos 14 años, mirar más allá de los titulares y adentrarnos en las motivaciones y estrategias que han dado forma a esta nueva realidad africana. La caída de Gaddafi no fue el final, sino el inicio de una conspiración silenciosa. Ahora, exploraremos cómo se gestó este nuevo eje africano y por qué Occidente no pudo anticiparlo. La clave está en los detalles, en las pequeñas decisiones tomadas en la sombra, en las alianzas tejidas lejos de las cámaras, y en la resiliencia de un pueblo decidido a recuperar el control de su destino. Antes de juzgar la nueva alianza, es imprescindible mirar el crimen original. ¿Qué se le arrebató realmente a África? No basta con hablar de dictadores y guerras. La pregunta real es, ¿quién tenía miedo de una África libre? Para comprender esto, recordemos la historia de Kwame, un joven de 26 años de la diáspora africana que estudia economía en Londres. Cuando tenía solo 12 años, vio junto a su padre las noticias sobre la intervención en Libia. Le prometieron un futuro de democracia y prosperidad, pero lo que encontró en los datos fue un país destruido, un pueblo empobrecido
y una generación sin futuro. Kwame representa a millones de jóvenes africanos que han comenzado a despertar y cuestionar la narrativa oficial. En el año 2011, la OTAN aseguró que traería democracia y prosperidad a Libia. Pero más de una década después, Libia es un mosaico de ruinas, fragmentada por milicias, sumida en el caos y la miseria. El país africano con el índice de desarrollo humano más alto fue reducido a cenizas en nombre de la ayuda humanitaria. Las imágenes de hospitales destruidos, escuelas vacías y campos de refugiados son el testimonio vivo de una intervención que solo generó sufrimiento y desesperanza. La intervención no fue un rescate. Fue un saqueo meticuloso, disfrazado de salvación. Occidente no temía a Gaddafi por su retórica, sino por su iniciativa: una moneda panafricana respaldada en oro, un banco central africano y una infraestructura de telecomunicaciones propia. Todo pensado para romper el control financiero y tecnológico de París, Londres y Washington sobre el continente. Los documentos filtrados años después revelaron que la verdadera preocupación era perder el acceso privilegiado a los recursos africanos y enfrentar una competencia real en los mercados internacionales. El objetivo era impedir una África fuerte y soberana. Por eso la destrucción de Libia no fue un error, sino una parte central de la estrategia. Aislar el Sahel, separar el norte rico en petróleo del sur rebosante de minerales, y dinamitar cualquier intento de integración continental. Rompieron el puente entre el Mediterráneo y el corazón africano. Así, África quedó dividida, más vulnerable a la explotación y al saqueo sistemático de sus riquezas. Durante más de 10 años, los medios occidentales encubrieron el verdadero motivo. Se habló de derechos humanos y dictaduras, pero el temor era otro: perder el control de billones de dólares en recursos, y que una África empoderada pudiera desafiar el orden mundial impuesto desde fuera. La narrativa oficial ocultó la realidad, presentando a los africanos como incapaces de autogobernarse y justificando así la intervención y el control externo. Negar esta verdad es perpetuar la dependencia de África, pero también minar la autoestima de millones. Generaciones enteras crecieron atrapadas en una identidad robada y una historia distorsionada. Sin embargo, una nueva generación africana está despertando. Y el sistema, por primera vez, tiene razones reales para temer. Como ocurrió en otros procesos de liberación, como la independencia de la India o el fin del apartheid en Sudáfrica, el despertar de la conciencia colectiva es el primer paso hacia la emancipación real. Pero la historia no termina aquí. Una alianza inesperada está a punto de cambiar las reglas del juego, y Occidente ya no controla el tablero. ¿Por qué Occidente teme mucho más una alianza entre África del Norte y el Sahel que cualquier guerra convencional? Porque la amenaza ya no es militar, sino existencial. Es la posibilidad de que África recupere el control de su destino y rompa siglos de dependencia y saqueo extranjero. La historia está llena de ejemplos donde la unión de fuerzas aparentemente débiles ha cambiado el rumbo de los imperios. La Liga Hanseática en Europa medieval, la independencia de las colonias americanas, la Revolución cubana. Cada vez, la clave fue la cooperación y la determinación de los pueblos. Nuevos líderes como Ibrahim Traoré han transformado el dolor colectivo en una estrategia lúcida y coordinada. El objetivo ya no es solo resistir, sino construir algo propio. Bajo esta visión, el Sahel deja de ser una zona de sacrificio para convertirse en el corazón de un nuevo eje africano de soberanía. La diáspora y la juventud africana, conectadas por redes sociales y un sentido renovado de identidad, han perdido el miedo. Rechazan la narrativa occidental que los presenta como eternos dependientes. Ahora exigen dignidad, respeto y, sobre todo, control sobre los recursos que les han sido arrebatados durante generaciones por empresas y gobiernos extranjeros. Traoré comprende una verdad esencial. Romper el aislamiento es el primer paso hacia una verdadera independencia. Sabe que necesita el acceso económico y logístico del norte libio, mientras que los herederos de Gaddafi entienden que solo con el apoyo militar y social del Sahel
podrán restaurar su influencia y proteger sus territorios. Así nace un pacto secreto. Seguridad a cambio de recursos, con Rusia como garante militar y diplomático. Ya no se pide permiso en París ni en Washington. Se firman acuerdos lejos de las cámaras occidentales, se reabren rutas comerciales antiguas y se forman ejércitos coordinados que ya no responden a intereses foráneos. Ejemplos históricos como la alianza entre Egipto y Siria durante la guerra de Yom Kippur demuestran que, cuando las naciones africanas se unen, pueden desafiar incluso a las superpotencias globales. La narrativa de la dependencia africana se desmorona a gran velocidad. Por primera vez en siglos, los tratados comerciales, los flujos de capital y las alianzas estratégicas emergen desde dentro de África, no desde los viejos centros de poder. Es un cambio tan profundo que la élite global observa con pánico cómo se evaporan sus herramientas tradicionales: sanciones, deuda, manipulación mediática y división territorial. Si este eje norte-Sahel se consolida, Occidente perderá la capacidad de saquear billones de dólares en recursos, de imponer sanciones y de moldear la percepción global sobre África. El equilibrio de poder mundial ya no será el mismo. La reputación y la dignidad de todo un continente están en juego. Como sucedió con el surgimiento de los BRICS, la unión de economías emergentes puede alterar radicalmente la balanza del poder internacional. Sin embargo, el verdadero terremoto aún no ha llegado. Todo puede cambiar el día en que el dólar sea desplazado y el sistema económico global se vea obligado a reinventarse. Recordemos el caso de Bretton Woods en 1944, cuando se estableció el dólar como moneda de reserva internacional. Un cambio de este calibre podría provocar una reestructuración completa del sistema financiero global. Lo que sucede a puerta cerrada en el Sahel y Libia es solo el preludio. Pronto, el mundo tendrá que elegir: adaptarse al nuevo orden o arriesgarse a quedar atrás. Los países que no comprendan la nueva dinámica africana podrían verse marginados, perdiendo acceso a recursos vitales y enfrentando una competencia feroz por mantenerse relevantes. ¿Te imaginas el terremoto cuando África le cierre la puerta al dólar estadounidense y declare: ¿aquí ya no mandas? Piensa en las consecuencias para las multinacionales que operan en el continente, para las bolsas de valores que cotizan contratos de materias primas, y para los consumidores occidentales que dependen de productos asequibles gracias al expolio africano. Visualiza el anuncio mundial. Una nueva moneda, respaldada en oro, emerge de la alianza secreta del Sahel y Libia. El petróleo, el oro, el uranio y los diamantes africanos solo se podrán negociar usando esa divisa. Europa y Estados Unidos, acostumbrados durante generaciones a pagar con billetes sin respaldo, ahora deben buscar oro verdadero si quieren acceder a esas riquezas. El golpe es devastador. El llamado privilegio exorbitante de Occidente, su capacidad de imprimir dólares infinitos para absorber recursos ajenos, se derrumba en cuestión de días. Los bancos centrales occidentales entran en pánico. La demanda de oro se dispara, su precio se eleva sin freno, y el dólar comienza a perder valor de manera alarmante. En la historia reciente, vimos algo similar cuando en los años 70, Richard Nixon desconectó el dólar del patrón oro, desatando una crisis de confianza global. Ahora, el proceso se invierte, y es África quien dicta las reglas. En solo unos meses, la inflación se transforma en hiperinflación. Los precios en París, Londres y Nueva York suben a diario. Los ahorros de toda una vida desaparecen como agua entre los dedos. El estilo de vida occidental, dependiente de energía y materias primas asequibles, se hace insostenible. Familias que antes disfrutaban de comodidades ven cómo sus facturas de electricidad, gasolina y alimentos se disparan, provocando protestas y descontento social. La reacción del imperio no tarda. Ya no se trata solo de sanciones económicas ni de amenazas diplomáticas. Empiezan sabotajes, chantajes, operaciones encubiertas y terrorismo de falsa bandera para desestabilizar gobiernos africanos. Líderes incómodos aparecen muertos en circunstancias turbias. Aumentan los intentos de golpes de Estado y las campañas de desinformación. Ejemplos históricos abundan.
El golpe de Estado en Irán en 1953, la intervención en Congo tras la independencia, o la desestabilización de Venezuela en la última década, todos muestran hasta dónde pueden llegar las potencias para proteger sus intereses. Sin embargo, esta vez África no camina sola. Rusia y China ven una oportunidad única para romper la hegemonía occidental de una vez por todas. Ofrecen respaldo militar, inversiones gigantescas y, sobre todo, protección informativa. La verdad circula en tiempo real. Las mentiras pierden fuerza. Iniciativas como la Ruta de la Seda Africana y los acuerdos de defensa mutua refuerzan la posición africana y dificultan la intervención externa. La multipolaridad deja de ser un concepto académico y se convierte en un escudo tangible. Millones de jóvenes africanos, dentro y fuera del continente, conectados por Internet y armados con memoria histórica, rechazan la narrativa de la sumisión. La dignidad, no el miedo, se convierte en la nueva moneda africana. El sueño de Gaddafi resucita en cada acto de valentía, en cada frontera liberada, en cada recurso negociado bajo términos africanos. En este choque monumental, el futuro de la economía global, la estabilidad del dólar, la seguridad internacional y el destino de millones de personas dependen de un hilo. Ya no solo se disputa el control de los recursos, está en juego la posibilidad de escribir una historia nueva, de demostrar que la sangre africana jamás volverá a inclinarse ante ningún imperio. La historia africana se convierte en ejemplo para otros pueblos que luchan por su autonomía, como los movimientos indígenas en América Latina o las luchas por la soberanía energética en Asia Central. Pero, ¿qué ocurre cuando el mundo entero observa el renacimiento africano con los ojos muy abiertos? ¿Y qué fuerzas oscuras están dispuestas a todo por aplastar este despertar? La presión internacional aumenta. Los medios de comunicación globales intensifican las campañas de desprestigio y los organismos multilaterales intentan imponer nuevas condiciones. Sin embargo, la resistencia africana se fortalece, aprendiendo de los errores del pasado y construyendo redes de solidaridad global. Ver a África de pie es también un espejo para su diáspora. Ha llegado la hora de sanar heridas profundas y desmontar mitos arraigados. La diáspora africana, desde Nueva York hasta París, pasando por São Paulo y Londres, se organiza en movimientos sociales, culturales y políticos para apoyar la causa panafricana. Ejemplos como el movimiento Black Lives Matter muestran cómo la reivindicación de la dignidad africana trasciende fronteras y conecta luchas históricas. El despertar africano no solo sacude palacios presidenciales. Cada joven afrodescendiente en París, Nueva York o São Paulo siente el temblor. Rechazan la narrativa de inferioridad transmitida durante generaciones. Se preguntan, ¿por qué la historia siempre fue contada por los vencedores? Esa duda es una chispa que puede incendiar conciencias. Movimientos estudiantiles, artistas y líderes comunitarios impulsan campañas para reescribir la historia, recuperar símbolos y celebrar la diversidad africana. Hoy, la información cruza océanos y fronteras sin permiso, impulsada por redes sociales. La verdad ya no depende de medios controlados por intereses foráneos. Cada video, hilo o testimonio compartido es un pequeño acto de resistencia, una gota que erosiona muros antiguos. El impacto de la tecnología es comparable al de la imprenta en la Europa medieval. Democratiza el acceso a la información y permite que las voces marginadas sean escuchadas en todo el mundo. Cuando estudiantes, activistas o ciudadanos debaten, enseñan y defienden la verdad en línea, participan en una lucha global silenciosa. Derriban mitos heredados, reconstruyen memorias y se reconocen como dueños de su propia historia. La batalla por la narrativa es tan decisiva como la lucha por los recursos naturales. Ejemplos como la Primavera Árabe o el movimiento All You End SARS en Nigeria muestran el poder de la movilización digital y la importancia de controlar el relato. La historia lo ha dejado claro. La libertad nunca fue gratuita. Exige valentía, sacrificio y conciencia colectiva. Pero ahora, la unión, dentro del continente y en la diáspora,
es el mayor escudo contra la represión. Cuando millones se informan y conectan a la vez, ningún poder puede silenciar la conversación ni sepultar la verdad. La experiencia de Sudáfrica tras el apartheid demuestra que la reconciliación y la unidad pueden transformar sociedades enteras. El miedo es la última trinchera del enemigo. La manipulación solo se alimenta de desinformación y división. Por eso, cada acto de unidad y cada rayo de verdad compartida es un antídoto que desarma viejas estrategias coloniales y abre caminos de dignidad. La educación, la cultura y la memoria histórica se convierten en armas poderosas para romper las cadenas del pasado. Si África y su diáspora caen en la apatía o el miedo, corren el riesgo de perder otra generación bajo la sombra del saqueo y la humillación. Pero si aprovechan este instante, pueden forjar una comunidad poderosa, influyente y respetada. El futuro de billones de dólares en recursos, la economía global y la dignidad de un continente entero dependen de quienes decidan actuar. La experiencia de países como Corea del Sur o Singapur, que supieron transformar la adversidad en prosperidad, demuestra el potencial de la determinación colectiva. La revolución ya no es solo política. Sucede en la mente, en la cultura y en la forma de narrar la historia. El cambio real comienza al reconocer el poder de la conexión y del conocimiento compartido. La cultura africana, con su música, arte y literatura, se convierte en un instrumento de emancipación y orgullo. Pero, ¿cómo llegó el Sahel a este punto de desafío y unión secreta con Libia? Tras bambalinas, una red de alianzas inesperadas empezó a reescribir las reglas del juego. Líderes locales, empresarios, intelectuales y militares crearon foros clandestinos para coordinar estrategias, compartir información y diseñar un futuro común. Iniciativas como la Unión Africana, el ECOWAS y la CENSAD ganaron fuerza y legitimidad, ofreciendo alternativas reales a la dependencia externa. Esto no es solo un video, es una invitación a hacer historia. Tu firma puede marcar la diferencia. Acciones concretas, como apoyar campañas de boicot a productos de empresas que explotan recursos africanos, invertir en proyectos de desarrollo sostenible y promover el intercambio cultural, contribuyen a fortalecer la causa panafricana. Durante siglos, otros han dictado la narrativa africana. Relataron las luchas y los sueños del continente a su manera, borrando héroes y ocultando realidades. Esa era puede terminar, pero solo si decides tomar parte en la próxima página. La historia de África está llena de héroes olvidados, reinas guerreras, científicos, líderes espirituales y visionarios que desafiaron el statu quo y dejaron un legado de resistencia y creatividad. La indiferencia es el combustible del viejo orden. Mirar desde lejos permite que la explotación, la manipulación y el saqueo de las riquezas africanas continúen. En cambio, la acción colectiva es la chispa capaz de inclinar la balanza hacia la justicia y la soberanía real. Cada voz, cada gesto, cada decisión suma. Una pequeña rebelión puede transformarse en un cambio irreversible. La solidaridad internacional, como la que apoyó a Mandela y al movimiento anti-apartheid, es fundamental para inclinar la balanza a favor de la justicia. No basta con ser testigos. Es nuestra responsabilidad asumir el peso de la historia. El relato que repetimos o ignoramos define el futuro de millones. Hoy podemos devolverle a África la dignidad y el poder sobre su destino y su imagen ante el mundo, pero esa oportunidad depende de tu decisión aquí y ahora. Acciones sencillas, como compartir este mensaje, educarse sobre la historia africana y apoyar iniciativas de justicia global, pueden tener un impacto duradero. Firmar no es solo un clic, es tomar postura en el lado correcto de la historia. Es decirle al mundo y a las futuras generaciones que no aceptamos la fragmentación ni la pasividad. No somos meros espectadores. Somos actores de cambio, defensores de la justicia y constructores de un futuro más digno para todos. Durante generaciones, billones de dólares en oro, petróleo, uranio y conocimiento
han sido extraídos mientras el continente era empobrecido. Sin embargo, la mayor riqueza africana nunca fue solo material. Es su gente, su juventud y su fe en el futuro. Hoy, esa fe necesita aliados y testigos valientes. El compromiso de cada uno es fundamental para garantizar que el sacrificio de las generaciones pasadas no haya sido en vano. No te quedes al margen. Haz tuya la narrativa, comparte, participa y exige justicia. Si África despierta, el mundo entero cambiará. Ese cambio empieza contigo, aquí y ahora. La historia nos observa, y el futuro se construye con cada decisión valiente. La historia siempre pertenece a quienes se atreven a escribirla. ¿Estás listo para asumir esa responsabilidad? El futuro espera tu decisión.